habita en un mundo paralelo que tiene ciertas condiciones temporales y como de formación física de los paisajes y que terminan determinando como el comportamiento de estos seres que habitan estos espacios. Aquí estamos viendo entonces una de las fotos como del montaje final y a continuación voy a comenzar a hablarles y a contarles un poco más del proceso. Digamos que cuando, cuando recién comenzó todo este como proceso de hacer una obra, desde un poco ser la primera vez que me enfrentaba a este tipo de como de presión, por decirlo así. Entonces, eh, comencé un poco con un interés muy material y muy pictórico, desde comenzar a retratar en fotografía texturas y colores y como espacios con diferentes escalas en piedras, de piedras y de escenarios que yo siempre me habían llamado la atención. Digamos que en este momento también era un poco una especie de intuición que me llamaba mucho a hacer este tipo de fotografías, pero no había, como que yo todavía no encontraba un fin de por qué estaba haciendo esto. Entonces, digamos que aquí pasa algo interesante y es que le di el chance de la duda, como de creer en ese proceso que estaba comenzando a pasar. Entonces hice como una colección de fotos de estas texturas y ahí como que comenzó a pasar este proceso de colección un poco de estos escenarios de piedras. Después, entonces, por coincidencias de la vida, yo iba mucho a un apartamento que quedaba en un 10.º piso y en este 10.º piso, justo debajo, estaban comenzando a construir un edificio. Entonces, en ese proceso de espera, como de entrar al apartamento, me di cuenta de una obra que estaba pasando ahí debajo y ese fue como la primera cosa que comenzó a hilar y a dar como continuidad a todo este proceso que estaba comenzando a pasar en mi cabeza. Digamos que todavía con ese afán absoluto de encontrar un por qué estoy haciendo las cosas, pero cada vez más sentía que olvidándome un poco de esa respuesta final y más bien siguiendo como esa especie de intuición y de gusto y de encontrar como em, esa, ese como esa concentración viendo estos espacios fue que comencé a descubrir cosas. Entonces les voy a mostrar un poco cómo que era lo que yo comenzaba a grabar ahí. Listo, entonces como yo estaba observando desde arriba, digamos que los obreros que estaban trabajando abajo no podían verme a mí. Entonces tener esta vista privilegiada y un poco como aislada de lo que estaba viendo hacía que yo pudiera generar como una especie de narrativas y esto fue muy fértil para mi imaginación porque comencé a hacerme una cantidad de preguntas como, bueno, ¿qué está pasando en este proceso? Comencé a encontrar una especie de ciclos que se repetían y, y sin saber, digamos, nada de información sobre construcción o obras, la contemplación fue una herramienta que me permitió comenzar a encontrar similitudes y a generar narrativas dentro de estos espacios que estaban pues debajo mío. Entonces, eh, muy juiciosamente yo comencé a visitar pues este lugar varias veces a la semana y, perdón, y comencé a encontrar cosas, por ejemplo, como que eran un poco eh, como difíciles de entender desde fuera. Entonces, por ejemplo, a la hora del almuerzo, siempre todos los obreros se metían como por este huequito que conducía al primer piso y, como pueden ver, salían después. Entonces eran muy puntuales a su hora de llegada, a su hora de salida, como del almuerzo, y comenzar a encontrar todas estas, como estos comportamientos eh, me hizo entender que aislar estas imágenes que yo estaba viendo podía crear como una especie de mundo paralelo donde yo podía comenzar a desarrollar las lógicas basándome completamente como en mi proceso de observación. Em, bueno, y entonces después comenzó a pasar como que también, digamos que en este punto, mezclando las escalas,
comencé a encontrar como unas características formales en los videos que estaba grabando y en las fotos que yo estaba haciendo antes con las piedras. Entonces comencé a ver que sin importar como la escala, las texturas tenían similitudes. Y digamos que acá pasó algo que a mí me gusta mucho pensar y es que pues yo vengo de la pintura, pues yo hice énfasis en pintura y digamos que aplicar como ese conocimiento teórico al video comenzó a hacer que yo quisiera como relacionar todas estas texturas y estas formalidades, como estas características formales, eh, con relación a las fotos que estaba haciendo de las piedras. Entonces decidí como comenzar a grabar un poco más a a los obreros rodeados de texturas y a generar como esa inmensidad aislada que me dejaba como esa grabación con un lente teleobjetivo desde esa distancia privilegiada donde solamente yo era la que estaba como viendo lo que pasaba. Y entonces ahí, digamos que yo tenía esta colección de videos y después cuando llegaba al taller hacía un proceso de análisis y de ver qué era lo que estaba pasando como en cada una de estas escenas. Y un día se me ocurrió como después de hacer la similitud formal, como que mezclar estas dos cosas. Entonces dije, pues bueno, voy a agregar estos videos a las fotografías que ya había tomado antes. Y surgió que yo le tengo un aprecio muy grande a este video porque es como el primer boceto y la primera, como que conectaron esas ideas que tanto me gustaban una con otra y conectaron en hacer como esta especie de escenario. Entonces ahí hubo como una revelación de hay algo que está funcionando acá y cómo voy a hacer para seguir como encontrando la forma de entender un poco qué es lo que me interesa de estas escenas y qué es lo que quiero transmitir y cómo narrar con lo que estoy haciendo. Mm, Eh, Después entonces comencé a pensar, claro, si yo ya tengo como estas piedras que me interesan, ¿por qué no comenzar a encontrar como similitudes con los videos que ya había grabado y comenzar a fabricar escenarios donde pudieran habitar estos personajes ya en postproducción? Entonces comencé a crear unos sets como de grabación un poco em, en un taller que yo tenía en Zipaquirá. Entonces los fines de semana siempre viajaba y comenzaba a crear y a construir como estos espacios y era un poco también un proceso de mucho tiempo porque ponía una piedra, lo construía y entonces después iba como colonizando el musgo, ese espacio y entonces había como todo un proceso de espera, de tiempo que se relacionaba un montón con mi práctica de contemplación desde ese 10.º piso, como esa cosa de la espera, del loop, de estar como atento a lo que pues a lo que puede estar como cambiando y repitiéndose un poco. Entonces, pues acá les muestro como uno de los escenarios que fabricaba. Y pues al final, pues como ya resultado de este proceso, eh, se dieron esta serie pues de los 5 videos, que es lo que compone pues obra en proceso. Entonces, digamos que todo este análisis un poco también como formal y desde generar como una especie de narrativas desde la contemplación, sin saber, como sin saber la totalidad de la información, comenzó a crear pues estos espacios. Entonces, después había unas condiciones que tenían las imágenes. Entonces, ¿qué pasaba? En ninguna de las imágenes había un horizonte, en ninguna de las imágenes existía como una especie de presencia insignificante, digamos, como de esos obreros que estaban ahí atrapados, y todo eso comenzó a generar una especie de como de narrativa del loop, de los procesos sin finalidad. Y digamos que ya después en montaje, cuando ya tenía los videos, para mí era muy importante conservar ese carácter como de espía que tenía el espectador. Entonces, eh, digamos que hubo una cantidad de decisiones formales alrededor de esto
para conservar esa condición de espía. Entonces, una de estas cosas es que em, los videos estaban expuestos en unas pequeñas pantallas de 13 pulgadas y también estaban a una altura de 1,40 desde el piso. Entonces, ¿eso que producía? Producía que físicamente los espectadores que entraran a esa sala tenían que hacer un gesto corporal, como de agacharse y de tener que, como que tener esa, digamos, como ese esfuerzo físico para poder acercarse a descubrir como estas personas que estaban metidas entre estos mundos. Y otra de las como decisiones que tomé en ese momento fue traer a exponer pues la piedra que está acá en esta parte. Y, perdón, ya. Y, y eso que pasaba, que por medio de esa piedra se generaba una relación entre los videos, como un mundo más como virtual y imaginario, se generaba una relación con lo físico. Entonces, era también una especie de sensación de que el espectador tenía un poco que creer como en que esa ficción era real desde lo físico. Y digamos que también eh, dentro de estas sutilezas había también unas decisiones, por ejemplo, poner la luz cenital. Entonces, como que con esta decisión de la luz cenital pude generar una sombra que aumentara un montón la presencia como física en el espacio de esta piedra, que al final era como de donde partió un poco todo el concepto de habitarla. Acá pues les muestro otra fotografía de la piedra y de su sombra. Y ya. Y acá, bueno, me comencé a dar cuenta que trabajar con estos materiales vivos un poco requería como una especie de cuidado extra. Entonces la pieza tenía unas condiciones donde había que regarla todos los días y esto también marcaba unos ritmos y unas temporalidades en el mismo paisaje real que se estaba exponiendo. Entonces había cosas como sensibles, como el olor recién se regaba, como la piedra, como ese olor a humedad. Y eso fue como creando en mí un interés por trabajar como con estos materiales naturales y en vez de verlo como una limitación, comenzó a tener un potencial creativo pues muy grande dentro de mi proceso de obra. Em, Porque, por ejemplo, digamos, esta pieza solamente no puede durar expuesta más de mes y medio en promedio porque pues se va a morir. Entonces requiere como un cuidado de volver y llevarla a que se recupere y para mí eso comenzó a ser pues muy estimulante. Y esto dio paso a otro proyecto que se llama Devenir. Devenir es una instalación que se compone por 3 piezas y lo que tienen en común todas las piezas es que es una exploración de una transformación de distintos materiales. Y digamos que esa transformación la contempla el espectador como una especie que se convierte en una especie de ruina cuando el material cambia por completo. Entonces, está compuesta por una especie de mar que hacía unas olas, se calentaba y se evaporaba como las olas y dejaba como el dibujo de las olas en el cristal del vidrio. Y estaba también compuesta por una madera que, digamos que con mucho tiempo y como con ese proceso de observación también, comenzó a ser colonizada por termitas o por gorgojo, que llaman acá, y, y también generaba como una especie de desecho que terminaba pues haciendo como ese cambio de estado de la materia. Y esta es Devenir Tierra, que es unas estructuras de tierra que están expuestas a unas corrientes de viento que van girando y van desintegrando como estas pequeñas como especie de ciudades que están aquí dentro de la bola de tierra. Digamos que acá entonces comencé a tener también un interés muy grande por ver cómo se comportaban los materiales y por entender un poco que esas, por decirlo así, como limitaciones de los materiales también tenían para mí un potencial creativo muy importante, porque podía comenzar a hablar
memorias efímeras, de transformaciones, de tiempo, que que era algo que me movía mucho, como en mi obra. Em, y sobre todo el proceso como de contemplar sin poder hacer nada para que esto desaparezca, para que esto pare de desaparecer o desaparezca más rápido. Entonces, digamos que acá les muestro como ese detrás de escenas de cómo funciona un poco esta obra. Em, listo. Después de esto, entonces, em, me aventuré como en un ferry que iba desde Estonia, Tallinn, hasta Estocolmo, Suecia. Y como en este proceso encontré una historia que me movió muchísimo, que pues fue un naufragio de un ferry que se llama MS Estonia. Y, y es este naufragio em, ha sido como uno de los más grandes que ha pasado, murieron 852 personas y digamos que justamente en ese momento yo escuché la historia de que las personas o los familiares que habían perdido en ese lugar hacían como una especie de peregrinación hasta ese punto en el ferry. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos iban y llevaban ofrendas y coronas a ese punto y las botaban al mar. Entonces, para mí, fue impresionante pensar y comenzó a darme muchas vueltas en la cabeza el hecho de un lugar como de duelo en medio del mar y como esa desaparición de lo que está ahí, que nunca se puede encontrar y esa ambigüedad como de ese espacio que existe pero que no existe y que está cambiando todo el tiempo. Entonces, digamos que yo me embarqué en esta aventura en febrero, que fue pues meses de invierno, y, y en ese proceso me di cuenta que había pedazos del mar que se congelaban. Entonces, digamos que al ver como este tipo de paisaje, yo comencé a pensar, algo hizo clic y dije, claro, la forma, si este lugar se congela una vez cada año, entonces en ese momento hay como un espacio físico de duelo, que a la vez era muy bonito hacer como la analogía material, desde el agua se congela y se descongela, entonces hace como una especie de relación a esa memoria, como a esa memoria y a ese olvido que permanece como en constante cambio y que va y viene en cierta época del año. Entonces, digamos que también comenzó a existir como este interés mío como por entender un poco cómo funcionaba ese habitar ese piso de hielo y esa fragilidad que tenía como ese material y de representarlo un poco en imágenes. Y aquí pasa algo, pues, que al final terminé dándome cuenta que era como una especie de forma de trabajo y era que yo comencé a usar mi cámara como una especie de libreta de apuntes. Entonces tenía unas fotografías que me habían servido como referentes, pero ya después en un trabajo posterior de taller comencé a trabajar como de una forma plástica las composiciones digitales, como mirar, bueno, cómo voy a crear estos espacios y a pensar un poco qué sensación era la que rodeaba como todo este concepto de este lugar de duelo tan como que aparece y desaparece en ciertos momentos. Y pues entonces comencé a hacer una especie de bocetos y sobre todo, digamos que yo quería que las protagonistas de de estos espacios fueran las personas como un poco fantasmales que habitaban este lugar. Entonces comencé a hacer pues varias pruebas de dónde sería como ese lugar que podrían habitar, dependiendo como del grosor del hielo y de qué tanto estaba propenso a derretirse o qué tanto tiempo duraba. Y esto dio paso a estas imágenes, que son, bueno, estos son bocetos. Em, entonces también probar como, bueno, qué pasa si está la presencia del barco o no. Y digamos que esto también era un proceso muy plástico que había aprendido desde pues, mis años de formación desde la pintura con mis profesores y muy de probar, analizar la imagen y también de me acuerdo tanto unos ejercicios que ponían como cuando uno estudiaba los primeros semestres de historia del arte, que era analizar una imagen sin tener ninguna información extra,
como de lo que uno está viendo, entonces solamente como creando visualmente y mirando qué es lo que le está diciendo a uno las imágenes. Entonces, pues digamos que así fue. Y el resultado fueron estas 3 fotografías de gran formato. Em, las medidas miden 2 metros por 1,50 y comenzaron a hacer como estos lugares, digamos, donde se materializaban estos espacios de duelo. Esta es una, esta es otra y esta es la última, que también em, digamos que está relacionada con eso que les hablaba como del habitar ese espacio por un momento y del estar ahí de una forma como transitoria que está cambiando con el tiempo. Listo. Bueno, ahora entonces les voy a hablar de esta obra, que es una obra que trabajé a lo largo del 2020. Entonces, bueno, Tiempo Medio es una obra que reflexiona un poco sobre cómo funciona el tiempo en la virtualidad. Entonces, digamos que en la virtualidad tenemos ciertas como capacidades de manipular un poco más el tiempo, entonces podemos devolverlo, repetirlo, acelerarlo. Y para mí esto comenzó a ser pues muy llamativo pensar en el hecho de que podíamos fantasear con la capacidad de manipular ese tiempo. Entonces comencé a tratar de buscar como en lo virtual una forma de un tiempo real, digamos, como que no pudiera manipular. Y junto a esto también, digamos que la ventana de mi habitación de cuarentena comenzó a jugar un papel fundamental porque pues era como ese único lugar donde yo podía tener un poco acceso a lo que era la realidad como de afuera, que era lo que estaba pasando un poco. Entonces me encontré en ese momento con la idea de comenzar a contemplar como lugares de cámaras que estuvieran transmitiendo en vivo a lo largo pues, de diferentes partes del mundo. Y hice una especie de montajes como de mi ventana con estos videos en transmisiones detrás. Y era muy interesante porque digamos que estar tanto tiempo eh, familiarizándose con el mismo entorno, como el mismo espacio, comenzaba a generar unas relaciones de, de familiaridad. Entonces, igual que digamos que en mis investigaciones anteriores, yo ya conocía muy bien ciertos patrones, entonces era como muy buena identificando, digamos, a qué hora amanecía, a qué hora salía el sol, a qué hora se prendían las luces o no, qué tan frecuente era, digamos, que estuvieran los días nublados o no en ciertas partes. Y, y lo que más importante me parecía de esto es que al estar siendo transmitidas por personas como ajenas a mí y a mi experiencia, en cualquier momento esas transmisiones se iban a acabar, porque uno no sabía y estaba con la incertidumbre de que en cualquier momento esta transmisión se iba a cortar. Entonces encontraba transmisiones como que estaban siendo eh, transmitidas desde 2020 y había otras que estaban siendo transmitidas desde 2019 y había unas que pausaban, otras que no. Entonces, crear como esta relación con los espacios y hacerlo como algo tan íntimo eh, y que desaparezcan de la nada, me parecía que generaba como ese factor un poco de incertidumbre como de desprendimiento de esa relación con esos lugares, que al final terminaba haciéndolo muchísimo más emocionante porque había momentos en los que ya no aparecía más. Entonces, digamos que estuve en este proceso de observación como, de hecho, todavía sigo como con mis lives favoritos, como visitándolos y revisitándolos, y hay algunos que se acaban, y cuando ya se acababan, inmediatamente se acababan, entonces em, pasaba que desaparecen y ya no, pues no quedan guardados, algunos, otros sí quedan guardados. Y ahí, y digamos que había diferentes ciudades a las que podía ir o también encontraba
formas de monitorear, por ejemplo, volcanes que estaban como todo el tiempo en ese proceso de como de va a erupcionar, no va a erupcionar, va a erupcionar, no va a erupcionar. Entonces me gustaba mucho poder desde mi espacio, desde mi tiempo presente de este lugar, habitar un poco otros espacios que funcionaban con unos tiempos pues totalmente diferentes a los que yo estaba funcionando dentro de mi habitación en mi cuarentena. Entonces esto se convirtió en una especie de ventanas para ver a otros lugares. Bueno, les muestro, así se veía, pues cuando ya terminaba como la transmisión. Y, y creo que entender ese sentimiento es un poco em, como extraño en un principio, pero yo creo que, por eso creo que titulé esto como placeres culposos y obsesiones, porque habla un poco de esa, como de ese sentimiento, un poco de no saber muy bien cómo explicar como esa pulsión de estar como viendo este tipo de cosas. Entonces, pues les voy a compartir unos de las transmisiones que más como que me, me han acompañado. Y digamos que dentro de este proceso de observación también comenzó a ser muy importante el hecho de encontrar que había también como una especie de valor plástico que las transmisiones tenían. Entonces, digamos, cuando llovía y cuando, por ejemplo, las cámaras de noche tenían pues una especie de forma ya de transmitir estas imágenes que, que, que generaba una relación diferente como con esos lugares a los que uno está acostumbrado desde la fotografía. Porque hay muchas de estas cámaras que sí, son como Full HD y transmiten perfecto, pero hay otras que generan unas distorsiones que al final terminan siendo como unas intervenciones plásticas de la imagen y de la transmisión. Entonces esto para mí era impresionante y por eso paré este acá. Entonces digamos que ya lo voy a poner en directo. Y pues bueno, ahí estamos como en Tailandia a las 4:33 de la mañana. Y, y hay muchas como documentación a través del tiempo de este cambio de los lugares. Entonces, digamos que se puede ver en otros transmisiones que llevan más tiempo guardadas, cómo se han ido construyendo. Entonces, por ejemplo, este 7-Eleven lleva pues como 2 años ahí y uno puede ir como haciendo un proceso de documentación de la historia del lugar y de habitarlo. Entonces, por ejemplo, hay ciertos perros también como que ya uno sabe que están ahí o hay horarios como de apertura pues, del 7-Eleven que está acá. Y, y se va generando una relación pues muy estrecha como con el espacio que uno está contemplando y con cómo, sí, cómo funciona desde esa limitación de no poder uno como espectador decidir nada, sino estar como limitado a lo que otra persona ha decidido hacer como con estas transmisiones. Em, Y entonces digamos que este es un live donde uno puede como devolverse y volver a saltar, pero bueno, además que tiene sonido, eso es una cosa muy importante, pero hay otros que uno no puede manipular, sino solamente como parar y avanzar, como ponerle play o no. Entonces, por ejemplo, en este uno no puede devolverse como en la línea de tiempo. Entonces todo el tiempo es estar un poco pendiente de lo que está pasando y de qué es lo que, sí, como lo que va pasando en esa calle o en ese lugar y también un poco a la espera de qué es lo que va a pasar, porque a veces pasan cosas que uno no espera, pero pues siempre es como un proceso sorpresivo dentro de ese momento de contemplación que uno está ahí enredado y atrapado. Bueno, y esto era también un poco para mostrarles lo que les contaba de las características
formales como de la transmisión de la imagen. Un segundo que cargue. Como este tipo de errores y de, sí, como de calidades en la imagen también comenzaban a ser pues un elemento de como de investigación plástica dentro de las mismas transmisiones que comenzaba a ser muy interesante para mí. Em, bueno, y en eso también luego llegué como a los viajes en tren en vivo, live. Entonces es impresionante como que uno puede estar. Algunos no son tan reales como en tiempo real, pero hay otros que sí son realmente en tiempo real. Entonces también se generaba un poco esa cosa de cómo distinguir si sí está en tiempo real o no está en tiempo real. Y comenzaba a ser un poco como esa capacidad de, ¿me están engañando, no me están engañando? Si está pasando esto o no, y al final, ¿qué es, qué es en realidad lo que está pasando o no? ¿Cuál es el tiempo que estoy habitando o no? Y, y eso fue profundamente como gratificante dentro de mis meses de cuarentena, estar como conviviendo con estos distintos tiempos a lo largo. Entonces pasaban cosas ya después que era como, bueno, voy a ver tantos atardeceres y tantos amaneceres, o voy a presenciar tantas cosas que pasen, o esto, entonces voy a ir a tantos lugares, y existía como ese espacio de poder salir un poco a habitar otros lugares. Bueno, y este es como el último que les quería mostrar de cómo cambian, bueno, pues los espacios. Listo. Bueno, entonces, pues hasta acá, digamos que, pues es muy emocionante contar como este detrás de escenas de los procesos, porque al contar este tipo de proceso hace un poco como que hace unos puentes entre los intereses que uno tiene y también estas conexiones que generan las personas detrás de las ideas. Se me hace que es una fuente como muy fiel de conocimiento y de también poder construir como nuevos conceptos y nuevas ideas, cogiéndose un poco de las cosas que le apasionan a uno. Entonces, digamos que así suene un poco, un poco cliché, yo siento que una de las cosas pues que más debemos hacer los artistas es tomarnos en serio como esas cosas que uno siente que le generan alguna especie de como de gusto y obsesión por hacer, porque es detrás de esas como de esas pulsiones donde se esconden unos intereses que uno después puede ir como moldeando y transformando. Y digamos que estar un poco abierto a seguir esa especie de como procesos no tan convencionales es lo que al final pues siento que lo lleva a uno como a seguir por caminos donde puede hilar con conceptos y conocimientos como que tiene allá detrás como en su bagaje mental, que se materializan haciéndolos como con rigurosidad y con conciencia. Y, y esa es la razón principal por la cual quería como compartirles cómo funciona un poco mi proceso creativo como artista. Bueno, muchas gracias también pues a todos por su tiempo, por como escuchar este proceso, y pues me gustaría también un poco como escuchar eh, si ustedes quieren como compartir algunos de sus, pues de sus apreciaciones respecto a sus propios procesos, o también comentar como respecto a este, qué es mi proceso.
Catalina Mejía, ya te abro el micrófono para que puedas hablar. Tendría que Ya. un poco más de papeles para hacer proveedores. Sí, ya estás. Listo. Ya estás. Y que Bueno, Sonix, ¿me oyes? Sí, te escucho, te escucho. Ay, no, muy loco. Bueno, tenemos que tomarnos un café. La primera cosa, creo que estamos muy cerca. Me impresionó mucho el último proyecto, el de las cámaras de los sitios, y me impresionó mucho porque yo durante la cuarentena entré también a esas cámaras y estuve, por ejemplo, en la Fontana di Trevi a las 2 de la mañana y no había nadie, o a las 11 de la mañana, y esa mierda era increíble verla desocupada, la Plaza España, una cantidad, y igualmente empecé a entrar en unas cámaras que en un momento dado parecía que fueran puestas por un artista. Y de hecho, Sonia, no sé si recuerdas, ¿te acuerdas el momento en el que yo comencé a postear unos videos de una playa, de una piedra? Sí, sí, sí. Hermosos. Sí, ese es, que además tenemos que, necesito que me ayudes a pegarlo todo, ¿no? Entonces eso comenzó con la cuarentena, entonces día uno, claro, explorando todas esas cámaras, toda esa mierda, perdón, llego yo de pronto a una playa en donde primero, en esa exploración uno se encuentra cámaras de muy baja definición, unas tomas que uno dice, pero ¿quién puso la cámara acá? Pero esto era una cámara de alta definición que estaba, yo decía, esto lo tuvo que poner un artista, o sea, estaba puesto hacia una piedra que es de hecho el icono del lugar. Y bueno, sí, dije, mierda, ¿qué es esta vaina? Y me empezó a pasar lo mismo que a Sonia, y es que comencé a visitar el sitio todos los días. Y esto en cuarentena, ¿no? Esto es bonito porque era como el paseo en esa cuarentena, ese mundo digital se volvió una cosa muy, era el mundo de uno. Y entonces comencé y empecé a registrar todos los días, y me pasó lo mismo que le pasó a Sonia, y es que esto ya no se volvió un registro digital de una cosa, sino que de verdad se volvió un proceso muy pictórico, porque esos cambios de luz, de todo eso, y yo me encargaba obviamente de escoger, entraba en distintas horas, había cosas de noche con la luna, yo no tenía el sonido, no había sonido, la cámara no tenía el sonido, entonces lo que yo hice fue que busqué en Google efectos de olas sobre la playa, ¿no? Entonces en el momento ponía el audio a sonar las playas y empezaba a filmar. Todo era muy, muy rústico. De hecho, yo vengo pues de un mundo análogo en donde uno hace las cosas así, de cierta forma, ¿no? Y sí, y me encanta la coincidencia cuando tú empezaste a mostrar esas tomas, yo dije, ¡ay, hijo de madre! ¿No? Estamos, o sea, vimos lo mismo. Qué bonito, Sonix. Ay, gracias, Cata. Sí, creo que esa sensación como de estar uno conectado, habitando otros espacios también diferentes a los que uno también estaba acostumbrado, ¿no? Porque era, digamos que la ventana del lugar donde uno estaba ya en un punto se comenzaba a tornar como monótona y uno quería otro tipo de lugar y de paisaje. Entonces, digamos que estas ventanas que al final terminaron siendo unas pantallitas para ajustar pues en las paredes, terminaban siendo como ese espacio de tiempo autónomo que convivía con uno y que uno también un poco poseía sin poseerlo, porque en cualquier momento eso se acababa. Entonces, para mí le guardo como mucho cariño a ese proceso de crear como esos lugarcitos y me encanta también ver cómo la gente también se identifica en estas ventanas. Gracias, Cata. Oye, Sonix, tú me mandaste una vez
un video que no pusiste, que es de una ventana con un atardecer, que es absolutamente maravilloso. Ese no Sí. está. Muéstraselo a la gente. Eso es divino. A ver, lo voy a buscar. Bueno, no sea, de pronto alguien quiere hablar. Sí, si alguien quiere comentar o hacer. Preguntas o algo también. Ela te escribe por chat. Gracias, Sonia, muy amplio tu trabajo. Quiero saber por qué la última hora se llama tiempo medio. Ah, listo. Bueno, tiempo medio. Este nombre surgió un poco como de este concepto en inglés del mean time, que es como ese tiempo que existe entre antes que pase algo y después, y la duración del momento que pase. Entonces es como eso que está entre dos puntos temporales, que está un poco difuso y es incierto si pasa o no. Entonces, pues por eso se llama así la instalación. Stephanie Rojas, estoy tratando de activar tu audio. Listo. Creo que ya. Hola, ¿ya? Hola. Sí, yo también quería decir que también vi esos videos durante todo el año pasado también. Pues yo no estudio arte, yo estudio diseño en este momento. Pues estoy muy jovencita, estoy como en cuarto semestre, pero como que también tengo como ese mismo proceso de creativo, sobre todo. Muy del observador, muy de la persona que se sienta a mirar y ahí se empieza a hacer conexiones entre una cosa y la otra y te das cuenta de que hay todo un universo sucediendo. Y también me gustó mucho el proyecto que hiciste porque el último también, porque yo hice algo un poco parecido, como por mi cuenta. Le hice no con una ventana, sino que lo hice con un espejo y tenía como las transmisiones, como un collage de transmisiones, como que encontraba todos estos diferentes lugares habitando al mismo tiempo que yo estaba en mi cuarto. No sé, me pareció muy increíble y creo que es muy linda la reflexión que haces porque, no sé, casi nunca había tenido esto, como esta afinidad con otra persona, de tener este tipo como de pensamiento, de ver cosas así. No, me gustó muchísimo y también vi todos esos videos, era increíble. En una vi como, cuando entré a la transmisión, vi justo cuando un carro atropelló una paloma. Wow. Y fue horrible. Me pasó como varias veces que entraba justo cuando algo extraño pasaba, no sé, como que casi se atraviesa una persona y casi le pega, no sé. Era muy loco pensar que todo ese tipo de cosas están sucediendo y tú las habitas desde tu casa, como a través de esa ventana, como lo hiciste tú. Y no sé, me gustó muchísimo como el trabajo que hiciste. Y ya era como eso. Muchas gracias, Stephanie. Creo que también esa incapacidad del espectador de hacer algo frente a lo que está pasando, también creo que es una condición como muy valiosa, sobre todo en estos días que todo el tiempo estamos siendo como eh, impulsados a actuar, a reaccionar, como a todo el tiempo tener un rol un poco protagónico y la impotencia de simplemente dejarse como llevar por esas cosas que uno está presenciando sin poder hacer nada, creo que es supremamente como revelador en estos momentos, o al menos así lo sentí yo. Y totalmente lo que te digo, cuando vi esa paloma, vi el carro pegarle a la paloma y explotar. No lo había visto en vivo, que estamos en un lugar donde hay palomas por todos lados. Y lo vi en ese video, creo que era en Europa, pero no recuerdo bien en dónde. Esa impotencia del observador máximo, que es el observador que no es omnipresente, solamente lo ve todo desde lejos, fue como una explosión mental para mí. Fue como, pucha, acabo de ver cómo pasó eso y no estoy aquí en mi casa, como comiendo mientras lo veo. Fue increíble, no sé. Okay. Sí, y un poco también Disculpa. esa barrera segura. ¿Sí? Sí, quería intervenir en esa parte. No sé, digamos, ese sentimiento perturbador de la paloma lo deja uno como extasiado, pero también hay un sentimiento como romántico, como genial cuando empieza a llover. No sé si ustedes sintieron eso cuando veían las cámaras. Es un sentimiento como romántico, como cool. No sé si lo alcanzaste a decir porque tenía problemas de conexión,
pero ese sentimiento es genial. Ya me pasaba que también visitaba museos virtuales y todo, no sé, genial. Y felicitarte por tu trabajo. Muchas gracias. Sí, hay una cosa también interesante que es como esa barrera, como ese límite de protección que uno también tiene desde la vista privilegiada del que contempla, ¿no? Como que hay un límite que lo deja a uno inmóvil en su lugar. Y pues creo que eso también es una idea sumamente interesante. Bueno, no sé si hay alguien que quiera compartir algo más. Bueno, yo creo que no siendo más, bueno, muchas gracias a todos de nuevo por su tiempo y por compartir también sus experiencias y opiniones. Las clases abiertas siguen toda esta semana, entonces los invitamos a que se conecten al resto de clases y muchas gracias.